Amigas y amigos, retomamos estos cortos habituales. El domingo anterior nos centramos en el significado del sínodo, que comenzaría ese domingo, ahora ya comenzó, ya ha comenzado, ¿no? El sínodo empezaría el 2, pero previamente el día 1 partieron con un acto penitencial en la misma Basílica de San Pedro para darle solemnidad, importancia, ¿no? En donde se pidió se pidió perdón, ¿no? De lo que han sido las fallas fundamentales y escandalosas en la Iglesia durante estos últimos años, ¿no? En términos de abuso de sexualidad, y había ahí una víctima de esos abusos dando testimonio, ¿no? O en términos de la incapacidad de las iglesias para evitar el enfrentamiento violento de las guerras, y había una víctima de la guerra, ¿no? Y también la dificultad que hay, no solo dificultad, las formas incluso de políticas prohibitivas para hacer la vida imposible a los inmigrantes, complicar la inmigración, ¿ya? Ese triple problema suscita formas muy poco fraternales, de lo cual hay que pedir perdón, sobre todo por parte de las iglesias y de nuestra iglesia, ¿no? Eso es lo primero. Y al día siguiente comenzó el sínodo, y la primera pregunta del sínodo es lo que era el título general de este sínodo en el documento que sirve para orientar la reflexión de este mes de octubre en Roma, ¿no? Y el título es ¿Cómo ser una iglesia sinodal misionera? ¿Cómo serlo? Para evitar que sea una teoría muy bonita, pero cómo hacerlo que sea práctica, que se note, que es un camino sinodal, que se está caminando realmente en esa dirección. Una iglesia sinodal. Obviamente el tema de sinodal, como significa ya el concepto, ¿no?, de caminar juntos, ¿no?, apela a el aterrizaje ya en la práctica, realmente en el camino, el aterrizaje de lo que significa el magisterio supremo de la Iglesia en la Constitución primera sobre la Iglesia en sí misma, la Iglesia que es primero pueblo de Dios. Caminamos todos juntos, no es primero orden de los que conducen a un pueblo de Dios que viene detrás, sino que primero es pueblo de Dios. Y al servicio de eso están los conductores. Tienen que servir lo fundamental, que es el que sea pueblo de Dios con la conciencia de que lo es. Ese es el acento fundamental, ¿no?, que es el concepto que está en el concepto de sínodo. Las oposiciones a este camino sinodal a veces vienen de que hay gente que no acepta perder el poder de una conducción impuesta, selectiva, que no es fraterna, no es sinodal, no es caminar juntos, sino que los otros caminen de acuerdo a lo que yo digo y punto, ¿no? Ese es el punto que está en conflicto a veces ahora, ¿no? Primero, la iglesia sinodal, la constitución Lumen Gentium del concilio como fundamento, ¿no? Y segundo, es misionera, es decir, tiene que caminar hacia afuera de sí misma. Lo que es la iglesia se define en relación al fuera de sí. La misión de la iglesia es el mundo, el fuera de sí, que es lo que está elaborado en la segunda gran constitución del concilio, que es Gaudium et Spes, la relación entre iglesia y mundo para el cual está la iglesia. La iglesia no es para sí misma, es para el mundo, en servicio a el mundo, a la gente general, la mayoría de la cual está fuera de la iglesia incluso, ¿no? Por eso el documento, el instrumento de trabajo para este sínodo, dice al comienzo ya, dice, practicar la sinodalidad es la forma mediante la cual renovamos hoy nuestro compromiso con esta misión y es una expresión de la naturaleza misma de la Iglesia. Lo dice muy bien. Renovamos el compromiso de la misión
relación iglesia-mundo, Gaudium et Spes, y eso es una expresión de la naturaleza misma de la iglesia, de lo que es la iglesia en sí misma, Lumen Gentium, pueblo de Dios, ¿ya? Ese es el tema. Y luego comenta el instrumento de trabajo, la visión de la iglesia, pueblo de peregrinos, que va en camino, que en todos los lugares de la tierra busca la conversión sinodal. Está ahora, por eso se hicieron reuniones continentales para preparar el sínodo a partir de, ya en la primera parte y ahora en la segunda parte, las reuniones continentales, dice, en todos los lugares de la tierra se busca esta conversión sinodal. Se ha hablado de la conversión pastoral y de la conversión sinodal ahora, para o por amor a su misión, a la misión de la Iglesia. Tiene que convertirse sinodalmente para cumplir su misión y nos guía mientras avanzamos con alegría y esperanza por ese camino del sínodo, dice el texto, ¿no? Este texto destaca ese llamado a la conversión pastoral que desde el sínodo de América Latina, el año 92, en un texto notable, el número 30 de Santo Domingo, decía que la conversión pastoral de la Iglesia exige la coherencia con el Concilio Vaticano II. La Iglesia está en pecado por incoherencia con el Concilio Vaticano II. Por eso es el punto al cual hay que convertirse. Y la conversión sinodal es en fidelidad a ese magisterio supremo del Vaticano II, en fidelidad a eso, porque marca lo que es la Iglesia en sí misma, pueblo de Dios que camina juntos y que lo hace para cumplir mejor su misión, que es en su relación con el mundo, para que el mundo crea, el mundo tome conciencia del sentido de la existencia y le sea convincente lo que descubre en esa misión de la Iglesia. Que no sea un escándalo para el mundo, sino una mediación testimonial convincente, ¿ya? Por eso un documento que fue muy importante en el aterrizaje que hace el Papa actual a lo que implica el Vaticano II y lo que implicará el sínodo, ¿no? Dice el Evangelii Gaudium, ese texto en el número 25, que la conversión pastoral, y usa ese término de nuevo, la conversión pastoral de la Iglesia debe ser coherente con el concilio y avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera. Insiste en lo mismo, número 25 de Evangelii Gaudium. Y en el número 27 lo aplica luego a la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral, una reforma de estructuras, y sólo puede entenderse en este sentido que todas ellas se vuelvan más misioneras, más de servicio al mundo, a la humanidad. Y en esa línea es que cité ya el domingo anterior el número 32 de ese documento de Evangelii Gaudium, en que el Papa aplica eso mismo a un llamado a la conversión del papado, ¿ya? También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. Y en el texto este del instrumento de trabajo del sínodo, dice lo siguiente: para avanzar con alegría y esperanza por el camino sinodal. Con alegría y esperanza, no con temor ni con críticas. Hay gente que está contra ese camino sinodal, teme perder regalías. Hay curas y obispos que van contra eso porque parece que les pierde autoridad episcopal por ese camino sinodal. La crítica al concilio también porque descubre la Iglesia que primero somos todos hermanos iguales y es un caminar juntos. No es una imposición desde arriba que obliga y se impone a los que están abajo, a las mayorías, ¿no? Todos caminamos juntos en la escucha mutua. Para caminar bien hay que escuchar. Un obispo que no escucha conduce mal ciertamente siempre por el mero hecho de no escuchar. Eso está en el tema del sínodo
y del instrumento de trabajo, ¿no? Por eso el documento de Evangelii Gaudium decía en número 25, esta conversión pastoral y misionera no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. No pueden quedar las cosas como están, siempre se ha hecho así. Como dice el número siguiente, esa misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. No nos sirve el criterio de siempre se ha hecho así. Hay que hacer las cosas de otra manera porque el mundo ha cambiado y hay que adecuarse a que pueda descubrir el mundo, que no es un enquilosamiento la Iglesia, sino que caminan juntos para caminar al servicio del mundo y que descubra el mundo el sentido de la existencia, que le sea convincente, ¿ya? Y entonces, aplicando esto, porque es cómo practicar este camino sinodal, aplicándolo, el mismo texto dirá, la conversión misionera no se trata de limitarse a un plan de mejores técnicas o de procedimientos que hagan más eficaces las estructuras de la Iglesia, sino que se trata de trabajar en las formas concretas del compromiso misionero al que estamos llamados en el dinamismo entre unidad y diversidad propio de una Iglesia sinodal. La Iglesia es una, pero es diversa, y hay que elaborar, digamos, en el dinamismo que implica esa unidad diversa, no unificar, sino vivir la unidad en el respeto a la diversidad, en el pluralismo, ¿ya? Y no buscar, digamos, una imposición unificadora artificial, impuesta, sino que la unidad tiene que darse asumiendo la diversidad. Eso es el camino sinodal, ¿ya? La Iglesia sinodal, vivir la unidad en la diversidad, con el respeto a la diversidad, porque la unidad se da en una profundidad mayor cuando se integra toda la diversidad, ¿ya? Y no cuando se impone dictatorialmente una unidad artificial a costa de la diversidad. Es el tema fuerte que está aquí, ¿no? Y se pregunta entonces, el documento del sínodo que están trabajando, ¿no? Dice, ¿cómo puede tomar forma concreta la identidad del pueblo de Dios sinodal en misión? Entonces, el cómo marcará las tres partes que constituyen el instrumento de trabajo que se irá trabajando durante todo este mes de octubre. Y esas tres partes son, primero, una iglesia sinodal es una iglesia de relaciones. La primera parte son las relaciones, ¿ya? Y las relaciones se entiende el asumir la fraternidad como criterio. La fraternidad es las relaciones entre los diversos miembros de la Iglesia, es el pueblo de Dios, que está en relación de igual a igual en primer lugar, de fraternidad, cuyo símbolo es el bautismo, la teología bautismal, común a todos por igual, mujeres y hombres. Es el primer criterio. El segundo criterio, que considerará la segunda parte de este instrumento de trabajo, son los caminos que permitan esa relación de todos, ¿no? Que son caminos abiertos. El sínodo es eso, es caminar juntos hacia afuera, no es estático, es dinámico, hay que caminar hacia afuera. Lo que este Papa ha sido muy insistente en eso, es una iglesia de puertas abiertas, hacia afuera de sí misma, no enquilosada en sí misma, y no buscar cómo asegurar el enquilosamiento de la iglesia. Eso es faltar contra la tradición, es traicionar lo que pretende la palabra de Dios y por tanto la misión de la iglesia, pretende que la palabra llegue convincentemente, y por culpa del enquilosamiento de repente puede no hacerse convincente a la palabra, ser un elemento, un fósil que ya no nos interesa hoy. El mundo cambia, la iglesia tiene que adaptarse al cambio, si no es falsa tradición, es traición. La palabra misma, paradosis en griego o tradere en latín,
significa al mismo tiempo transmitir y traicionar. Si no se transmite adaptando a la palabra a las nuevas evidencias culturales, se traiciona la palabra. Esa tradición se convierte en traición. Por culpa de esa tradición la palabra no llega, no resulta convincente. Es en esa línea. Ahora, para ello, el documento primero, el tercer punto es el de las relaciones, los caminos, y tercero, los lugares. Acentúa la tercera parte que ese camino tiene que tomar en cuenta la diversidad de lugares. Lugares en sentido estricto, geográficos distintos y también de situaciones distintas, ¿no? La diversidad, tomar en serio los diversos lugares en que se mueve y debe moverse la Iglesia que camina, ¿ya? Ahora, el fundamento de esta Iglesia sinodal lo pone, y el primer texto que cita es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que es cuando Jesús entra en escena para marcar cuál es el camino de seguimiento de eso, que es el concepto del reino de Dios. Y Jesús entra en escena, Marcos 1.15, que cita aquí el sínodo, el camino sinodal, y dice, ha llegado el momento, kairos, ha llegado el momento, la oportunidad definitiva, el momento revelatorio definitivo, en que el reino de Dios se ha acercado, se ha acercado a toda la gente de la calle. Ese reino de Dios que a veces, por culpa de un concepto de un Dios lejano y castigador, al que no cumple la Torá, al que no se porta así, al que no tiene la situación, una iglesia que puede ser desde un Dios castigador, solo prohibir, castigar, condicionar, romper el concepto de buena nueva, de evangelio, y hacer una mala noticia en lugar de una buena noticia, un Dios temible, a través de una mediación eclesial temible, castigadora, ¿ya? Marcos 1.15 dice, no, ha llegado el momento en que el reino de Dios se ha acercado. Dios es cercano, no castigador lejano, cercano a toda la gente de la calle. Y por lo tanto dice, cambien de mentalidad, y ahí viene la conversión. Metanoeite, conviértanse, o sea, cambien de mentalidad, dice la palabra. La mentalidad esa de un Dios lejano y castigador, y que desde ahí juzga y condena, no corresponde a lo que Dios es, no es el reino de Dios. Es un reino de cercanía. Cambien de mentalidad hacia cercanía, que es en la línea en que ha de caminar el sínodo, ¿no? Y crean en esa buena nueva, termina el texto. El Evangelio. Crean en la buena nueva de que Dios es cercano a toda la gente de la calle. Es el significado, ¿no?, de Marcos 1.15. ¿Ya? Y por tanto eso mismo implicará la cercanía de la Iglesia a todos. No la dignidad eclesiástica que separa, sino la cercanía, que es el concepto de kenosis, el autovaciamiento de la Iglesia. Y es el segundo texto que cita aquí el camino sinodal, Filipenses 2, el himno Filipenses. Ese Jesús que irrumpe, siendo él de dignidad divina, se autovació de su dignidad y se hizo hombre, y hombre en situación de esclavo, y murió como un esclavo. Se autovació, kenosis. Y por tanto, la misión de la Iglesia es de autovaciamiento. Y por tanto, no de poder. Nunca sale la palabra krator, poder aplicada a Jesús en todo el Evangelio. Jesús no tenía poder, no es krator, sino que tenía exusía, tenía potestad servicial. Potestad servicial. El texto más, al final de Mateo 28, aquel texto suele tomarse como el prototipo del poder de Jesús, ¿no? Cristo, que está en la montaña y ha resucitado para irse, y les dice, me ha sido dado todo poder, y la palabra no es poder, me ha sido dado toda exusía, toda potestad servicial. Y envía a sus discípulos, Lucas 10, cuando los envía a misionar, los envía con exusía, no con poder, sino con potestad servicial. ¿Ya? Ese es el tema, el camino hacia el servicio, no hacia aumentar el poder de la Iglesia, sino hacerla más servicial en sí misma y hacia afuera de sí misma. Y terminaría
En el número 20 del instrumento de trabajo dice muy claro la propuesta que hace, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en una época caracterizada por desigualdades cada vez mayores, por la creciente desilusión con los modelos tradicionales de gobierno, primero, por el desencanto con respecto al funcionamiento de la democracia, segundo, y el predominio del modelo de mercado en las relaciones interhumanas, tercero, y por la tentación de resolver los conflictos recurriendo a la fuerza en lugar del diálogo, la sinodalidad puede ser de inspiración para el futuro de nuestras sociedades. ¿Ya? Por tanto, estamos en un contexto desilusionado por los modelos tradicionales de gobierno. Aquí en Chile tenemos el problema radical de la desilusión con respecto a los modelos tradicionales de gobierno, y eso ocurre en el mundo entero. Eso, no, bien, pues hay que caminar hacia superar la desilusión por cambiar los criterios del buen gobierno. Segundo, el desencanto respecto al funcionamiento de la democracia. Está en crisis por lo mal que se ha hecho eso llamado democrático, incluso la ONU a todo nivel, incapaz de mostrar un correcto funcionamiento de la sociedad. La democracia entra, entonces vienen movimientos de todo tipo en el mundo y también en América Latina tendientes a dictaduras, sueños dictatoriales en Argentina, en Nicaragua, en Venezuela, con diversos signos. Y el riesgo también en Chile, que ocurre aquí también entre nosotros, ¿no? El desencanto respecto al funcionamiento de la democracia. Hemos hecho muchos abusos con el falso, la hipocresía democrática a veces, ¿eh? Eso. Luego, el predominio del mercado a costa de las relaciones interhumanas, dice. Ya nos convierten en clientes, y en consumidores, en lugar de ser personas humanas, y poner el mercado al servicio de la personalización y no a costa de ella. ¿Ya? Y finalmente la tentación y la caída en la tentación de resolver los conflictos por la fuerza y no por el diálogo. Y eso tenemos el tema de Ucrania, el tema de Gaza, todas las barbaridades, digamos, que hacemos contra la fraternidad, usando la fuerza y la selección natural, digamos, el instinto selvático en lugar de la conciencia humana fraterna, legitimando eso a todo nivel. Es frente a esos 4 problemas que este sínodo quiere caminar y que la Iglesia pueda servir para cambiar esos 4 criterios en adelante. Ojalá sirva. Vamos a ir viendo esto. Dejémoslo aquí hoy día, seguiremos el próximo domingo.